Shalom Aleichem. Un saludo muy cariñoso a todos los sajín, hermanos, Ahayot y hermanas, en todo lugar, a todos los discípulos, talmidín y discípulos de nuestro Mashiach, a todas las ovejas de nuestro Mashiach, incluyéndome también como sirviente del Mashiach entre esas ovejas. Un saludo cariñoso en el nombre del Todopoderoso, nuestro gran Elohim, nuestro Padre, por medio de su Hijo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Queremos seguir con estos análisis de la epístola del apóstol Santiago, o la carta del enviado Jacob, como se debiera llamar. Ya analizamos el capítulo 1, ahora seguimos con el capítulo 2. Así que vamos a estar analizando libro por libro, para así tener una mejor perspectiva de lo que ha sido escrito, que son escritos que son como un tesoro para nosotros, para alimentarnos, porque son muy buenas enseñanzas las que están allí. No olvidando que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra emuná, eso quiere decir emuná, fe, confianza, está principalmente basada en los 3 testigos que bajaron del cielo, la Torá, lo que se traduce como ley, en donde están los mandamientos del Eterno, los profetas, esos profetas que comentaron esa Torá y que están registrados allí en las Sagradas Escrituras, y las instrucciones de nuestro Mesías, como está claramente revelado en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, donde el Abba, a través de su siervo Moshe, ordena que una vez que apareciera ese profeta, que es nuestro Mesías, todos tendríamos la responsabilidad de escucharle. Y como en nuestro mismo Padre Altísimo, nuestro Abba Kadosh, Abba Elión, confirmó en Mateo capítulo 17, verso 5, donde dio testimonio que es a su Hijo a quien nosotros debemos de escuchar y obedecer. Entonces vamos a seguir analizando este escrito que es un complemento histórico de Jacob, Santiago, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el 7, porque en estos versos 1 al 7, Jacob, Santiago, habla de no hacer acepción de personas, hablando de en una comunidad israelita. ¿Por qué? Tenemos que hablar bajo ese contexto de una comunidad israelita, porque en el verso 1 del capítulo 1, él está hablando a una comunidad israelita, a todos los dispersos en el exilio, y habla de 12 tribus, los cuales componen al gran Israel, 12 tribus. De no hacer acepción de personas, o sea que si llegan ricos a una congregación de fe israelita, o llegan pobres a una congregación de fe israelita, nuestra actitud delante de ellos debe ser por igual. Nunca en el pueblo de Elohim puede haber acepción de personas, o hacer una división, porque estos son ricos, los ponemos aquí en un lugar de privilegio, y porque estos son pobres, los ponemos por acá, en un lugar donde no hay mucho privilegio. No. Siempre la actitud del pueblo de Elohim es ser igual para con todos. Y es a lo que el sirviente Jacob habla aquí, en el capítulo 2, verso 1 al 7. Y dice así: hermanos míos, lleven la esplendorosa fe, confianza de nuestro amo, nuestro Mashiach, sin hacer acepción de personas. Vean qué importante. Porque si entra en su congregación alguno con anillos de oro y atuendo elegante, y también entra un pobre con ropa harapienta, y muestran preferencia por el que lleva el atuendo elegante, y le dicen: tú siéntate aquí, en un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate a lo lejos, o siéntate aquí, al estrado de nuestros pies. He aquí, ¿no hacen discriminación entre ustedes mismos y se convierten en jueces con criterios malos? Mis amados, oigan eso, mis amados hermanos, presten atención, y debemos de prestar mucha atención a esto. ¿No ha escogido Elohim el Padre a los pobres del mundo, pero ricos en emuná, en confianza, en fe,
para que sean herederos en el reino, el cual Elohim el Padre ha prometido a los que lo aman. Verso 6. Pero ustedes han despreciado al pobre. Oigan lo que dice este enviado del Mashiach. Pero ustedes han despreciado al pobre. Y le estaba hablando a una congregación en el antaño, o un pueblo en el antaño que seguramente estaban teniendo problemas en ese sentido, de hacer acepción de personas entre ricos y pobres. Volvemos al verso 6. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que se engrandecen sobre ustedes y los llevan por la fuerza a los tribunales? He aquí, ¿no blasfeman ellos el nombre precioso por el cual ustedes son llamados, el nombre del Mashiach? Entonces aquí en estos 7 versos, el enviado Jacob hace una fuerte exhortación a los creyentes de aquel entonces, las 12 tribus, como dice el verso 1 del capítulo 1, y también está allí registrado este complemento histórico para nosotros. Una fuerte exhortación a que nosotros debemos de aprender a nunca en nuestras congregaciones hacer acepción de personas, de entre ricos y pobres. Acordémonos que a los ricos nuestro Mesías enseñó, porque es difícil despojarse de las riquezas para servir al Mesías, como enseña la Sagrada Torá del Elohim de Israel. A los ricos el Mesías enseñó, es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja, hablando de los portones que habían en la muralla de Jerusalén, que un rico se salte. Pero sin embargo encontramos historias en los 4 evangelios de ricos que pusieron sus riquezas a los pies del Mashiach. Si ustedes leen esos 4 evangelios, allí van a encontrar mucha información. Entonces, de aquí aprendemos varias cosas. La primera, que si alguien tiene mucha riqueza y viene a la fe del Mashiach, puede poner esa riqueza al servicio del Mashiach, para que el reino de Elohim el Padre siga siendo anunciado en toda la tierra. Y puede poner esa riqueza para el servicio de los hermanos que padecen necesidad. Eso lo aprendemos aquí. Pero también, como Keilah, como congregación del Mesías, y que adora al Elohim de Israel, el Abba Kadosh, aprendemos que cuando alguien rico llega a nuestras congregaciones, juntamente con alguien muy pobre, no tenemos ni debemos por qué hacer acepción de personas. Eso es lo que está revelado aquí en el capítulo 2, verso 1 al 7. Luego sigue el verso 8 al 13 de ese mismo capítulo 2, en donde encontramos la grandeza de la Torá, como lo vamos a ver. La grandeza de la Torá para medir nuestro verdadero creer, o emuná, o confianza, o fe. Y vamos a leerlo, verso 8 hasta el 13, del capítulo 2 de Iaco, Santiago. Dice así: si ustedes cumplen la Torá de Elohim, el Padre, en otras versiones dice, si ustedes cumplen la ley, esa expresión o esa palabra ley es del hebreo Torá, que quiere decir instrucción, y fue aquella ley, aquella forma de instrucción que bajó del cielo y que Moisés, profeta de Elohim, recibió en el monte Sinaí y que luego transmitió a la nación de Israel y a todos los gentiles que habían subido con la nación de Israel, según Éxodo capítulo 12, verso 38, allí al pie del monte Sinaí. Entonces aquí en el verso 8, lo que está haciendo el enviado Iaco es hablar de esa ley que fue entregada a Israel en el monte Sinaí. Por eso él dice, verso 8, como dijimos, hasta el 13. Si ustedes cumplen la ley de Elohim, la Torá de Elohim, en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley, por la Torá, como transgresores de la Torá. O sea, que hacer discriminación es quebrantar la Torá. Verso 10. Porque el que cumple toda la ley y toda la Torá, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la Torá. Vean qué tremendo esto. Es culpable de toda la Torá. Porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Bendito sea nuestro Elohim. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la Torá, de la ley.
Así hablen y así actúen, como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque la Torá trae libertad, como lo hemos visto en otros estudios. Verso 13. Porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión. Por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Bendito sea nuestro Elohim. De aquí vemos varias cosas. El verso 8. Que es un mensaje para todos los tiempos. Es un mensaje que fue dado a ese Israel, 12 tribus que estaban en el exilio en el pasado, y es un mensaje que quedó como complemento histórico para ser dado a nosotros, los creyentes de los últimos días que seguimos al Mesías judío de Israel. El verso 8 dice, si ustedes cumplen la Torá, la ley de Elohim, el Padre, en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Esa expresión, amarás a tu prójimo, es una manera que se usaba en la Torá y que los sabios de antaño usaban para referirse a todos los mandamientos que tenían que ver con amar al prójimo. Simplemente Jacob, siervo del Mesías, lo que está citando es la Torá, como lo vamos a ver. Jacob está citando la Torá. Cuando nosotros leemos el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18. Levíticos capítulo 19, verso 18. Encontramos que las palabras que están relatadas ahí en Levíticos, que es un libro de la Torá, capítulo 19, verso 18, es lo que Jacob o Santiago, el escritor de esa epístola, está citando allí, en el verso 2 del capítulo, en el verso 8 del capítulo 2 de esta epístola. Y vean lo que dice la Torá en Levíticos 19, 18 y 19. Bendito sea nuestro, 19, 18. Dice, Levíticos 19, 18. Dice, con los miembros de tu pueblo, hablando del pueblo de Israel, más con todos los gentiles que habían subido con Israel de Egipto. Con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy ya tu Elohim. ¿Lo ven? Entonces, Jacob, el sirviente del Mesías, lo que está citando es lo que está escrito aquí, en Levíticos capítulo 19, verso 18. Esa expresión, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, era una forma de resumir todos los mandamientos que tenían que ver con el prójimo, todas las leyes que tenían que ver con el prójimo, allá en Israel. Y eso es lo que significa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con mandamientos como no adulterarás, no robarás, y tantos otros mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Si ustedes mismos leen allí, en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 9 al 7, es el contexto para entender esos mandamientos a los cuales Moshe se estaba refiriendo allí en Levíticos 19, 18, y que es lo que el apóstol Santiago o el enviado Jacob estaba citando ahí en su carta en el capítulo 2, verso 8. También mandamientos que tienen que ver con el prójimo están citados en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12 al 17. Y vamos a leer esos, por lo menos. Éxodo, capítulo 20, verso 12 al 17. Porque son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Dicen, honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días en la tierra que ya tu Elohim te da. No asesinarás. No cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás las mujeres de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo. Entonces, aquí en Éxodo 20, 12 al 17 encontramos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y esos más, muchos otros más, eran resumidos con esa expresión, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que Jacob o Santiago cita en su carta. Aquí principalmente en el verso 8. Vamos a volver a repetir el verso 8.
Si ustedes cumplen la Torá, la ley de Elohim, en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. ¿Lo ven, amado pueblo? Entonces, hacer bien es cumplir la Torá. Hacer bien es obedecer la Torá. Eso es hacer bien. Cumplir, obedecer la Torá. Todos los mandamientos que están escritos en la Torá, que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. O aún todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestro gran Elohim, el Abacadosh. Cumplir con todos esos mandamientos, con esas leyes, es hacer bien. Por eso él dijo, si ustedes cumplen la ley del Eterno en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen discriminación, pecan y son condenados por la ley como transgresores de la ley, porque la Torá nos enseña eso, cuando hay discriminación, eso es pecar en la Torá. Entonces la misma Torá nos está enseñando a nosotros que cuando hacemos discriminación, o cuando no tenemos actitudes que aman al prójimo, como a nosotros mismos, estamos transgrediendo esa ley. Y eso es muy importante analizarlo profundamente. Debemos ver las leyes de nuestro Elohim y vernos nosotros ante esas leyes. Que esas leyes nos sirvan como un espejo para mirar nuestros defectos y corregir todo eso que en nosotros muchas veces está mal, porque todos cometemos errores. Y debemos aprender a corregirnos con las leyes de Elohim, porque son las leyes de Elohim las que nos van a traer libertad, como está escrito, y conoceréis la verdad, la Torá, y la verdad os hará libres. Son esas leyes de Elohim las que nos hacen verdaderamente libres, porque nos hacen ser diferentes a las demás naciones, diferentes a los demás pueblos, diferentes a las demás personas. Verso 10. Porque el que cumple toda la ley, toda la Torá, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la Torá. Es cierto. ¿Eh? El que cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la Torá. Por eso siempre debemos ser estrictos en nuestra manera de obedecer esas leyes. Acordémonos el ejemplo que nuestro Mesías cogió, que está en el libro de Mateo capítulo 5, verso 20, cuando él dijo, les digo pues que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Y en contexto, él estaba hablando de la Torá. Leanlo allí en su casa. Lean el verso 17, donde nuestro Mesías dice que él no vino a quitar ni la Torá ni los profetas. Lean el verso 18 y 19, donde él nos dice que no debemos despreciar ni el mandamiento más pequeño que esté en la ley o en la Torá. Y luego pone el ejemplo de los fariseos que eran estrictos en obedecer la ley. Y de los escribas que eran estrictos también en obedecer la ley. Y en el verso 20 pone ese ejemplo para enseñarnos a nosotros que así como ellos eran estrictos, nosotros debemos ser aún más estrictos que ellos. Por eso es que el Mesías enseñó que el camino de él es angosto. Por eso fue que él dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Por eso es que él dijo, el que me sigue, tome su cruz y sígame, o tome su madero, su estaca de ejecución y sígame. Está hablando de ir a la muerte a nosotros mismos por obedecer esas leyes. Les digo, dijo el Mesías, pues que si su justicia no supera, si la justicia de ustedes no supera, y coge como ejemplo a los escribas y fariseos, a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino del cielo. Razón por la cual Jacob o Santiago, el enviado del Mesías, aquí en el verso 10 del capítulo 2 dice, porque el que cumple toda la ley pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley. Amado pueblo escuchante, es tiempo por eso de permitir que las leyes del Eterno, que la Torá, su mandamiento, alumbren nuestras vidas para que veamos todas esas partes oscuras que están en nosotros y todas esas cosas incorrectas que están en nosotros y comencemos a pedir perdón delante de nuestro Elohim Padre y a cambiar de actitud para que las leyes del Eterno nos alumbren a nosotros y así comencemos nosotros por medio de las leyes del Eterno a disipar nuestras tinieblas y se cumplan aquellas palabras que dijo el rey David, profeta en Israel, lámparas a mis pies tu Torá y lumbrera en mi camino. Porque el que cumple toda la ley pero tropieza en un punto es culpable de toda la ley. Bendito sea nuestro gran Elohim.
Y dice en el verso 11 del capítulo 2 de esta carta de Santiago, porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. ¿Ven? Él está citando la Torá, está citando la ley como forma de guianza para el pueblo de Elohim desde el antaño hasta estos días. Por eso coge esos ejemplos, esos ejemplos. Después dice, ahí en el mismo verso 11 del capítulo 2, ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Por eso nuestro Mesías enseñó allí en Mateo 5:20 que debemos ser estrictos en nuestra obediencia y puso el ejemplo de los fariseos y de los escribas, que eran los copistas del texto antiguo, que eran muy estrictos en su obediencia a la ley. Tan estrictos que a veces agregaban mandamientos a los mandamientos más bien. Entonces, por eso, mi amado hermano y hermana que me escucha, estas enseñanzas son para que todos reaccionemos, todos juntos como discípulos de nuestro Mashiach, todos juntos como ovejas de nuestro Mashiach, reaccionemos a esas grandes verdades que están reveladas aquí en este sagrado libro, para que las apliquemos a nuestras vidas. Ya el verso 12 y 13 del capítulo 2, Jacob Santiago dice, así hablen y así actúen, como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa ley de la libertad, porque la Torah nos hace libres, cuando la ley del Eterno nos hace libres cuando la aplicamos correctamente a nuestras vidas. Y en el verso 13 dice, porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión. Por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Bendito sea nuestro gran Elohim. Este es el primer audio de este capítulo 2. Terminaremos luego el capítulo 2 con un segundo audio. Pero esto es para que todos lo analicemos en nuestras casas, para que nos sentemos a analizarlo. Por eso siempre les pido que cuando escuchan estas sencillas y humildes estudios y enseñanzas, tengan sus libretas, tengan sus cuadernos, sus lapiceros y sus lápices allí para que estén haciendo nota. Que nuestro gran Elohim, que envió a su Hijo el Mashiach para salvarnos, tenga compasión de todos nosotros y que nosotros a través de su Hijo, el Mashiach, tomado de él, de su talit, del borde de su manto, seamos enseñados y así podamos tener parte en este gran reino que nuestro Elohim Padre está levantando en estos tiempos finales. Shalom Aleichem. Nos vemos pronto.